Mónica Herrán es una fotógrafa colombiana apasionada por capturar la esencia de la vida cotidiana. Su carrera comenzó con estudios de diseño gráfico en la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín, pero fue su viaje a Venezuela y Cali lo que la llevó a descubrir su verdadera vocación, la fotografía. Se convirtió en asistente del reconocido fotógrafo Fernel Franco y pronto se destacó por su habilidad para capturar la figura humana, especialmente en la fotografía de moda. La obra de Mónica ha sido reconocida internacionalmente exponiendo en lugares como el Salón Nacional de Artistas y el Museo de l'Élysée en Suiza. Hoy en el Ágora Charlas con Ángela conoceremos su vida, su obra y sus sueños. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa El Ágora Charlas con Ángela. Hoy tenemos el gran gusto de tener con nosotros a la muy reconocida artista de la fotografía, Mónica Herrán. Mónica, bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias, muy contenta de estar con ustedes, lo he seguido bastante, ya tiene sus años tu programa, te felicito, es una labor constante, Angelita. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Mónica. Pues sí, aquí tratando de llegar al Guinness Book of Records con siendo la más antigua o la más vieja, para no decir así, presentadora. Claro que Bueno, sí, me parece muy bien, dime. bueno, Mónica, empecemos hablando de tu infancia, de tu niñez, viajando por todo el mundo. Entiendo que así fueron tus primeros años. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, te cuento, yo nací en Medellín y a los pocos meses de haber nacido, como a los 5 meses, me llevaron mis padres a vivir a Acapulco, donde crecí los primeros 7 años de mi vida. Mi madre vivía prácticamente separada de mi padre, yo crecí con mis dos hermanas, entonces éramos un grupo de mujeres. Éramos mis dos hermanas, mi madre y yo. Y allá estuvimos hasta el gran terremoto que ocurrió en Acapulco y de ahí nos vinimos para Medellín, donde está el resto de la familia, donde somos nosotros. Y desde ese entonces empecé a estudiar pues en el colegio, en Medellín. Y ya eventualmente más adelante con los años empecé a vivir en otras partes. Pero digamos mi ciudad natal fue Medellín, mi experiencia de niña fue en México y mi experiencia adolescente en Medellín y mi experiencia artística y mi desarrollo artístico fue Cali. A ver, te muestro esta otra imagen y me cuentas. Ah, bueno, ahí estaba seguramente tomada de la mano de mi padre. Yo estaba muy pequeñita, tendría más o menos 2 añitos o menos. Ahí estábamos en Acapulco, ¿sí? En Acapulco. ¿Y qué recuerdos tienes tú de Acapulco? Yo en Acapulco estuve hasta los 7 años, de los 6 meses hasta los 7 años de edad, cuando te comento que por motivos del terremoto de allá nos tocó regresarnos porque parte de la vivienda donde estábamos pues se medio desbarató y la gente que no era mexicana pues los reintegraron a sus países de origen y nos tocó viajar a Colombia, mis hermanos, mi mamá y yo. Sí, Espérate ya un momentico, porque ahora te voy a mostrar esta otra foto. exactamente. Esa es mi madre. Digamos, como unos 6 meses antes de fallecer, arriba en la terraza. Ella era una artista, ceramista, escultora y una mujer fantástica, fantástica, muy creativa. Entonces, toda mi infancia fue alrededor del arte, de los artistas y de esta mujer, pues imagínate, era madre, amiga, compañera, profesora de pintura, era de todo, poeta, había sesiones de lectura en casa, música. Fue muy, muy bonito vivir con ella. O sea que con tu madre tú también anduviste el mundo. Me imagino que tu madre fue tu gran mentora. Sí, ella fue mi gran mentora hasta que conocí a Pedro y con mi madre, así como que anduviera el mundo, no, lo anduve con Pedro. Con mi madre fue la estancia en México y después ya aquí viviendo en Cali, porque ella eventualmente de Medellín se vino a vivir a Cali cuando estaba ya muy enferma y alcanzamos a viajar juntos a Yucatán. A ella le gustaba mucho la cultura maya, la cultura azteca, había leído mucho sobre eso,
sobre las culturas prehispánicas en general, colombianas, latinoamericanas, suramericanas. Entonces tenía mucho conocimiento y nos fuimos con ella a recorrer pues todos los caminos indígenas de la península yucateca, con libro en mano, con Pedrito, y alcanzamos a viajar con ella, con ese viaje muy interesante, muy riguroso y muy académico, porque pues íbamos como a los lugares especiales que marcaron pues historia. Eso fue, pues, viajar con ella siempre era como una experiencia de aprendizaje, sí. ¿Por qué esa foto de ella con un gato? Porque a nosotros nos gustan mucho los gatos y yo toda mi vida he vivido con gatos y mi mamá también. Y ese gato se llamaba Carboncito y era su sombra. No se le despegaba ni un minuto. Y pues nada, yo le dije, madre, coge al gato, le puse una de esa tela, una máscara que tenía y la organicé. Le dije, te voy a hacer una foto contra las matas. Y se la hice y esa foto cuando mi madre murió que le hicieron un homenaje en Medellín, ¿no? Todos los artistas, yo reproduje esas fotos y se las regalé a todas las personas que la habían conocido. Y pues fue una foto como muy importante, en un momento muy importante de la memoria de mi madre, sí. Qué fascinante, ¿verdad? A ver, veamos esta otra imagen. Bueno, ahí están mis dos hermanas. La hermana de la izquierda se llama María Fernanda, es mi hermana mayor. La del centro soy yo y la hermana de la derecha se llama Margarita, mi hermana del medio. Ellas son las hermanas con las que yo crecí, precisamente, pues hasta que me vine para Cali. Ellas pues eventualmente se fueron antes porque se casaron, tuvieron hijos, y la que quedó viviendo con mi madre finalmente fui yo. ¿Y tus hermanas también artistas? No, fíjate que no, la única fui yo. Entonces, pues eso nos hacía un vínculo mucho más estrecho y absolutamente amigable, y nos entendíamos a la perfección. Pues imagínate dos artistas, de tal manera que siempre la convivencia fue muy placentera, sí, con mi madre. O sea que tú fuiste verdaderamente la heredera de ese gran talento de tu Tu madre. La madre. heredera, la heredera. Bueno, tú estudiaste entonces posteriormente, creo que en la Universidad Pontificia Bolivariana, ¿cierto? Sí, en Medellín, Ah, correcto. en Medellín, en Medellín. Medellín, diseño gráfico, sí. Diseño gráfico. Ahora déjame, te muestro esta otra imagen. Ah, bueno, pues imagínate el maestrísimo Fernel Franco, que tuve la dicha de trabajar con él cuando yo llego a Cali a vivir con Pedro y hacer la película, porque yo vine por la película de Luis Alfredo Sánchez que se llamó La Virgen y el fotógrafo. Me quedé, me quedé. Entonces, Fernel me dijo, vente a trabajar conmigo, te necesito como asistente, tú sabes algo de fotografía, me ayudas a organizar los negativos, me ayudas a hacer copias, me ayudas yo te enseño todo lo que tú necesites saber, y en fin, hay muchas anécdotas al respecto de la estadía con Fernel, que fueron más o menos de entre 2 años y 3 años. Entonces fue un aprendizaje muy grato, importantísimo en mi vida, porque yo considero que fue como un curso intensivo. Mónica, cuéntanos un poco más sobre Fernel. Fernel es uno de los pocos artistas colombianos que tiene su obra en el Tate Gallery. ¿Qué dirías tú de Fernel como artista? Pernell como artista tiene tanto por qué contar. De hecho, no sé si se ha escrito una biografía completa sobre su vida. Hay por ahí hay un libro que se sacó sobre él muy pequeñito. Él era un hombre de pocas palabras, pero de muchos hechos. Pasó por diferentes instancias fotográficas, fue reportero de prensa, hizo muchas investigaciones de índole social en su fotografía, muy interesante, sobre todo también hablando de Buenaventura. De Buenaventura tiene una serie muy interesante. Trabajaba a nivel experimental también en esa época, haciendo transfiguraciones, collage con las imágenes. Investigó muchísimo. Él tuvo un maestro, él era de Versalles, tuvo un maestro que un señor de la fotografía que le enseñó el arte de de la iluminación.
pero no era la iluminación con luces, sino que era la iluminación de colorear las fotos en blanco y negro, Mm, que se llama iluminación. claro, Entonces, este señor le interesante. enseñó a él esa técnica, el señor murió eventualmente, Fernel quedó con pues, ese aprendizaje y yo heredé de Fernel esa técnica de colorear, digamos, las fotos, las copias en blanco y negro, de colorearlas con los colores especiales. Y la primera exposición que yo hice en el grupo del Frente Fotográfico, en la tertulia, toda mi obra era así coloreada con la técnica que Fernel me enseñó. Bueno, y él como persona era magnífico, como te digo, él no era de muchas palabras, No, él con su silencio y con la mirada que tenía, él enseñaba a uno muchísimas cosas, era una persona muy solidaria con con todo el mundo que se acercaba a él a pedirle algún tipo de opinión, de explicación o de enseñanza, él la daba. Él la daba, tuve la ocasión de conocer a sus hijas cuando estaban chiquitas, que ahora pues se han encargado de la Fundación Fernel Franco, de conocer su entorno, sus amigos, fue muy interesante y pues nosotros, Pedro y yo, fuimos parte del grupo de los años 80, sí. Sí, claro. Y creo que nosotros también, o digo, François también estaba en esa parte, en ese tiempo de bueno, los artistas y los primeros fotógrafos que empezaron a mostrar sus obras como obras de arte y no nada más pues como reportajes gráficos. Sí, Fernel fue una persona extraordinaria, nosotros también lo conocimos. A ver, te muestro esta otra imagen y me cuentas. No, pues imagínate, ese es el duende que se apareció, el duende que se apareció en mi vida. Esa foto se la tomé yo a Pedro Alcántara. Les cuento aquí a modo de interiores que Pedro y yo somos primos hermanos. Sí, claro. El apellido de él es Serrán, no es Alcántara, ese es su segundo nombre. Lo que pasa es que lo utiliza artísticamente como un nombre pues artístico, pero él realmente es Serrán, Pedro Herrán. Y nosotros no nos conocíamos, somos primos y hijos de dos mellizos, imagínate, de dos hermanos gemelos, mellizos idénticos como el agua. Y yo conocí a Pedro cuando tenía 24 años, estaba en Medellín estudiando en la carrera y no, y eso fue amor a primera vista, una cosa impresionante, impresionante. Y de eso ahora llevamos 45 años juntos, imagínate. Entonces lo lindo de Pedro y yo es que, por ejemplo, surge algún proyecto para mí y Pedro me ayuda a llevarlo adelante, o él entra en un proyecto suyo personal y yo lo ayudo a llevarlo adelante. Entonces trabajamos en equipo, vivimos como ustedes. Más o menos, como ustedes también. Digo, pues Sí, Angelita y François. Y muchas parejas que artistas o que trabajan juntos, ¿no? Y aquí en la casa vivimos y aquí trabajamos, sí. Pedro ha sido fundamental en mi vida, fundamental. Y pues Cali, la Cali que yo conozco es la Cali del arte, porque aquí es donde se desarrolló todo mi trabajo. sí, fascinante, ¿verdad? Mónica, ahora sí queremos hablar de tu arte. Déjame, te muestro estas fotos. Sí, esta hace parte de la serie Anonymous que acabé de exponer en el Museo Rayo durante el encuentro de poetas mujeres. Ese fue un experimento muy interesante que hice en homenaje al desnudo de final del siglo XIX, cuando la fotografía estaba empezando y se tomaban fotos escondidas detrás de los telones de las casas de poca reputación. Y entonces yo me basé mucho en el libro de la historia del desnudo. Ahí generalmente aparecían tanto las chicas que eran fotografiadas como los fotógrafos que fotografiaban, decía Anonymous, en la mayor parte, casi que la mitad del libro decía Anonymous. Entonces dije, voy a hacer unas puestas en escena en mi casa y se va a llamar la serie Anonymous. Consta aproximadamente unas 19 o 20 imágenes que trabajé después a través del Photoshop. Con unas amigas mías, hicimos los desnudos aquí en la casa y quedaron unas fotos poéticas muy, muy hermosas. Y después seguí trabajando la serie Floribus, que es la que realmente ahora les cuento al respecto, porque les tengo una gran invitación que hacer. Claro. Sí, bueno, vamos a ver esta otra imagen y ya llegaremos a la otra serie.
Esa es de los años 80, cuando yo iluminaba las fotos, yo lograba unas composiciones y una técnica que se llamaba alto contraste. Yo trabajaba la película ortocromática, el Codalit, donde los grises y los tonos medios desaparecen y trabajaba únicamente los blancos y los negros. Entonces los blancos los pigmentaba con los óleos fotográficos para la iluminación fotográfica. Esta serie pertenece a una serie que se llama Las Gordas de Pance. Yo viajaba todos los fines de semana a Pance y me hice muchas amistades y especialmente de mujeres gordas que iban con sus familias gordas y quería el tema de la gordura, una temática como la estética, porque ellas se acostaban sobre las piedras plácidamente, entonces yo lo veía de un modo muy bonito, como el entorno del paisaje, y realmente lo considero así, porque yo considero que la figura humana es bella en todas sus dimensiones, de cualquier manera, gordos, flacos, de toda la distinción humana es toda hermosa en sí misma. De tal manera que hice esa serie, que siempre fue un trabajo de campo, lo diría yo, porque iba con mucha frecuencia a Pance, y esa también estuvo expuesta, creo, si no estoy mal, de allá en la tertulia durante el Frente Fotográfico, sí. Qué interesante tu apreciación sobre todo de las mujeres gordas. ¿Esas mujeres eran mujeres que lavaban en el río o no? Mujeres que se iban a bañar y hacían sancocho, se recostaban, iban con sus hijos, se recostaban sobre las piedras, estaban todo el día de parcha allá en el río, pues en el río, imagínate, en el río Pance, semejante delicia. No voy hace varios años que no voy. Sí, cierto. Bueno, ahora veamos esta otra imagen. Bueno, esta la llamo yo el alter ego, esa soy yo con yo. Eso también es de los años 80. A mí, yo tuve una serie, una época de muchos autorretratos y acá hay mucha experimentación, entonces yo me disfrazaba, me ponía cosas, un poco a los Cindy Sherman en los Estados Unidos, que también era años 80, y hice muchos autorretratos que ahora se llaman, le dicen selfies. En ese entonces se llamaban autorretratos, cuando la época de la fotografía análoga. Claro. Entonces aquí dice pues la experimentación de poner las dos imágenes una frente a la otra como en una disputa, en una especie como de pelea, el alter ego, la una con la otra, pues soy yo, ahí con los diferentes estados de ánimo, digamos así, una experimentación interesante y coloreada también con los óleos fotográficos, sí. ¿La serie Claro Oscuro fue después o más reciente? El libro mío, el del 2016 se llama Cuarto Oscuro, Cuarto Claro, porque yo pasé del cuarto oscuro, de revelar con el cuarto oscuro de la fotografía análoga, a mí me tocó la transición a la fotografía digital. Entonces pinté todo el cuarto de blanco y empecé a utilizar ya fotografía de cámara digital y computadores. Entonces volaron, doné todo lo que fueron mis ampliadoras, mi cuarto oscuro, las piletas, todo eso lo doné y me dediqué a la fotografía digital. Entonces ahora todos mis archivos son en discos externos, guardados digitalmente. Y eso es ese libro, todavía hay de ese libro, creo que es el que tienen ustedes, Cuarto Oscuro, Cuarto Claro. Y por eso se llama así, Sí. porque pasé de un cuarto oscuro a un cuarto claro, de lo análogo a lo digital. Sí, fascinante, ¿verdad? Ya vamos a la última foto y tú me comentas. Ah, bueno. Esto es importantísimo porque esta serie es muy linda, porque esa serie hace más de 36 años, les voy a contar rapidito, a comienzos de diciembre de 1989, estaba yo recorriendo con Pedro el Palacio de Adriano en la antigua Cartago, en Túnez. Recogí una amapola y la coloqué entre las páginas de un libro que llevaba conmigo. Años más tarde, aquí en Cali, al retomar el cuaderno de apuntes que se me había olvidado, encontré la flor prensada, la escaneé en un escáner plano normal para tratar de conservar su imagen antes de que se desintegrara de lo delicadita que estaba. Y luego la trabajé cuidadosamente de varios modos, con distintas formas de iluminación y apelando a avanzados programas de recuperación digital.
Con este experimento nace la serie Floribus. Entonces, que nace de la amapola que encontré del Palacio de Adriano, entonces se llama la amapola de Adriano y es la primera flor de la serie. De esa, entonces yo empecé y copié esa foto en un papel de arte grande, 70 por 70, y me quedé impresionada de las dimensiones que daba la calidad. Y empecé a recoger flores de todo Cali, de los alrededores de Cali, de los jardines, de los bosques, de los patios, de todas las casas, bueno, y empecé a trabajarlas escaneadas. Ah, Imagínate, yo no utilicé cámara fotográfica, sino escáner. Entonces yo mm, las escaneo en alta resolución, después las elevo otra vez a su forma, a sus dimensiones, utilizando los claros y los oscuros, y la flor queda como en tercera dimensión. Quedan bellísimas. Y de esas ya están en un libro, el libro entró a imprenta esta semana, son 96 flores que están en el libro. El libro ya entró a la imprenta, estoy muy emocionada porque además la exposición que voy a mostrarles se inaugura el 5 de febrero en la Galería Colectiva en Santa Rita. Les voy a dar la dirección. La dirección es calle 10 Oeste, número 342. Va a durar un mes. Allá van a estar expuestas aproximadamente 27 fotografías. Entonces pueden ver mi trabajo de Floribus muy bien. Y de allí sigue el libro que sale a finales de marzo. Estoy muy contenta con esas divinas coincidencias de la exposición y el libro. Ah, es muy interesante comentar también esto, la exposición, el libro, perdón, el libro está en inglés y en español, es bilingüe, tiene una taxonomía muy bien hecha por el herbario de la Universidad ICESI, está muy mm, bien traducido también. mm. Y el prólogo, la primera parte es de Pedro Alcántara, yo tengo un texto ahí también, pero todo lo que es el ensayo central es escrito por el catedrático Germán García, semiólogo muy interesante, donde hace un balance y una relación de lo que son las flores en la historia del arte en general, el protagonismo de las flores en la historia del arte. Entonces, pues Sí. sería muy bueno cuando salga el libro volverles a contar. Ay, ¿verdad? No, pues muy interesante toda tu carrera y tu trayectoria y sobre todo, pues esta exposición tan extraordinaria que vamos a tener ahorita en febrero junto con el lanzamiento de tu libro también, que coinciden sobre esta técnica nueva que tú has utilizado. Yo sí he visto algunas de tus obras, creo que ya hace algún tiempo en otra exposición, pero pues vamos a estar fascinados de estar allí en ese momento, Mónica, y pues bueno, invitamos a todas las personas y a todos nuestros televidentes que te acompañen y también pues este libro tan importante que nos traes. Muchísimas gracias, Mónica, por habernos acompañado en este programa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Los espero en la exposición. A todos los que estén viendo este programa, bienvenidos sean. Acuérdense, va a estar un mes. Y obviamente, apenas tengamos el lanzamiento del libro, les informaremos al respecto, por donde lo pueden conseguir con seguridad. También va a estar en la Nacional y en diferentes librerías. Claro que sí, Mónica. Bueno, fantástico. Muchísimas gracias nuevamente. Y ustedes continúen en su canal Telepacífico